2025, el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Gracias por acompañarnos. También bienvenido. Gracias, colega. Buenas noches. Buenas noches. Hemos estado hablando, bueno, de la situación de Trujillo, de la situación de Patás, de inseguridad. Es terrible todo lo que estamos viviendo. Parece que hemos llegado a un punto donde uno dice, caramba, ¿y ahora qué más? Tatiana, en ese mismo programa, hace muchos meses, yo anuncié que los asesinatos iban a crecer el año pasado en aproximadamente 30%. Me quedé corto. Acabamos el año 2024 con un crecimiento de 35% en el número de asesinatos. Curiosamente, la cifra de SINADEF, que son 2.056 asesinados en el 2024, son 100 asesinatos menos que lo que tiene como información la propia policía, la Dirección de Inteligencia, que tiene 2.156, es decir, 100 asesinados más. Esto claramente es el indicativo de lo que también anunciamos desde el primer día. Los estados de emergencia no sirven. Si no se hace de una manera, obviamente con una labor previa de inteligencia, en fin, sino simplemente estados de emergencia para sacar a policías y militares en la calle, sin una labor de inteligencia previa, y que siempre dijimos que solamente trasladaría la incidencia delictiva de un lugar a otro y que luego volvería a recobrar el territorio que había perdido, más los nuevos territorios que había conquistado durante los estados de emergencia. Pero yo creo que el problema, muchos hablan del ministro, yo creo que el problema se llama Dina Boluarte. Porque en realidad, si somos claros, si cambiamos en el año y 5 meses de ministros, no importa cuántas veces cambiemos de ministro de Interior, si tenemos un poder ejecutivo liderado por una presidenta a quien no le importa la vida de los peruanos, claramente no le interesa, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Tendremos una gran policía, pero no podemos pedirle, por ejemplo, al médico que opere sin bisturí, sin anestesia, sin quirófano. Ellos están con serios problemas logísticos, con una inteligencia obviamente golpeada. Pero también es cierto que hay malos elementos, ¿no? Ayer Santibáñez ha anunciado que van a retirar a 100. El alcalde también nos comentaba que ellos también han encontrado a malos elementos en la institución. Lo hemos visto aquí en muchos distritos de Lima también. O sea, hay un trabajo ahí también que hacer, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que hay elementos negativos, gente digna e indigna en todo grupo humano alrededor del mundo, ¿no? Entonces, básicamente entender que sí hay muchos policías buenos, que son la mayoría, muchos rompiéndose el lomo, pero que el Ejecutivo no los apoya. Por eso creo que claramente el problema se llama Dina Boluarte, por ejemplo. Ya, pero no vamos a cambiar a Dina Boluarte, no, ¿sí? Yo creo que debería ir a su casa la presidenta de Perú, sinceramente, porque no le interesa lo más importante, la vida de los peruanos. A ella no le interesa si morimos 2.000 o 4.000, porque este año, así como el año pasado, lamentablemente, no me equivoqué, lamentablemente este año seguirá creciendo el número de muertos y creceremos nuevamente entre 30 y 40%, luego de haber crecido ya en asesinatos 35%. Quiero agregar algo. Me parece sumamente vergonzoso que luego de un atentado gravísimo contra el Ministerio Público, gravísimo, donde le han dicho al Estado peruano, acá no mandas tú, acá mandamos nosotros el crimen organizado. Pero hay algo muy grave. Llega el Premier, ¿qué ha hecho Premier? Que es culpa de todos. Ojo, lo que es culpa de todos no es culpa de nadie, ¿no es cierto? Entonces decir es culpa de todos hay que ser, la verdad, un hombre sinvergüenza para decir que es culpa de todos. No, es culpa de ese gobierno. Porque si bien son muchos los gobiernos que han abandonado la policía, no es menos cierto que este ya tiene 2 años y que no ha hecho absolutamente nada, a pesar que esto venía agravándose, ¿Qué se puede hacer, no? Alcalde, por ejemplo, usted como autoridad, que está además en una situación compleja por todo lo que pasa en el distrito de Patás, ¿qué propone? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? En el corto plazo, lo ideal sería que se vaya Dina con todos, ese sería lo ideal. Pero en el corto plazo lo que podemos hacer es, asumo que me va a entender el Ministerio del Interior, que se arme en el acto, ¿no? Un escuadrón de la paz. Si arman esto, creo yo que en 1 mes, 2 meses, lo pacificas al país. Porque lastimosamente,
a esta gente extorsionadora, a esta gente que hace estos actos terroristas, no tienen derecho a estar libres. Al cementerio o al penal. Ahí es el lugar donde deben estar. O sea, pero ese escuadrón de la paz, digamos, tiene que estar, pues, equipado, tiene que tener inteligencia, que eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, ¿cómo hemos combatido años atrás el terrorismo desarticulado, otras bandas criminales, si no es más que con inteligencia? ¿Hay efectivos que trabajen en la inteligencia en su provincia, en sus distritos? Recurso humano hay. ¿Ya? Lo que tiene que hacer es implementarlas y al parecer, no sé si coincide conmigo, como si al gobierno de turno le convendría que el país esté entretenido con el tema de la criminalidad y nos descuidemos de otras actividades y siguen haciendo su faena, ¿no? Entonces, acá es esto, como le digo, o sea, no hay una política clara desde el gobierno central para ir radicalmente contra la criminalidad. No hay. Bueno, eso está claro. Lo que falta es voluntad. No tienen voluntad. Recursos hay, plata hay. Voluntad. Yo creo que nos quieren más mantener distraídos con este tema de la criminalidad. Qué terrible. Y qué terrible que nos mantengan distraídos de esta manera. Les pido por favor que me esperen unos minutos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando sobre ese tema y la propuesta también que hace el congresista Roberto Quiabra de que todos estos delitos se califiquen como terrorismo. Ya nada de terrorismo urbano ni nada. Terrorismo. Con eso y más. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso y vamos a escuchar esto que les comentaba antes de la pausa, la propuesta del congresista Roberto Quiabra para tipificar todo eso que estamos viviendo ahora como terrorismo. Escúchenlo. Entonces vemos nosotros que estamos en una situación de excepcional violencia que requiere medidas excepcionales. ¿Qué tipo, qué naturaleza de amenaza tenemos? ¿Seguridad ciudadana? ¿Lo que ha sucedido estos días es seguridad ciudadana? ¿O ya estamos hablando de seguridad nacional? Estamos hablando de bandas criminales, crimen organizado transnacional y la seguridad ciudadana, que tiene dos motores, narcotráfico y minería ilegal. Ese es el enemigo y está realizando actos terroristas. Yo presenté un proyecto de ley de actos terroristas, hablar de terrorismo urbano. Terrorismo urbano es para la realidad de otros países como Europa, que solamente se presentan esos casos en las ciudades. Pero si, por ejemplo, en el Perú usted lo quiere aplicar, el derribo de las torres de alta tensión en Patás, un juez diría, no es urbano, pues, porque está en zona rural. Los tumbesinos se están quejando de los piratas en el mar. Sería terrorismo acuático. Acto terrorista, que es todo acto violento que genera temor. A esta gente no le interesan los muertos, le interesan los vivos, porque es el temor. Bueno, yo tengo mis reparos con cambiarle los nombres a las cosas, pero quiero escucharlos a ustedes. Alcalde, por ejemplo, ¿usted qué piensa de esto? ¿Deberíamos hablar de terrorismo? Sí, es un acto terrorista. Es un acto terrorista y hay que llamarlo como tal. Y muy lamentable, ¿no? Lo que ocurre en Patás, un distrito pequeño, ¿no? Donde si a la ronda lo equiparías solo con armamento, en un mes lo limpia. En un mes lo limpia la ronda campesina. Pero tienes que darle armamento porque no pueden irse con su palo, con su chicote, frente a estas bandas criminales que tienen un armamento de otro calibre, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que está ya... no es el ejército, ¿no? Y no pueden desmantelar a estas bandas. No quieren hacerlo. Están ahí, dentro de Minera Poderosa, pero más no están haciendo la tarea que deberían hacer. ¿Coincide con el alcalde de Patás de que debemos hablar de terrorismo? A ver, quiero, antes de eso, en primer lugar, he dicho en tu programa antes, Tatiana, que estamos viviendo la segunda ola de violencia. Hoy en el Perú, recordemos esto y no lo olvidemos, hoy en el Perú está muriendo más gente que en la época del terrorismo, más ahora. Segundo, en menos de 3 años habremos pasado a México en la tasa de homicidios si no detenemos esto de manera inmediata. Tercero, recordemos que Ecuador era más seguro que Perú y es el país más peligroso de la región ahora. Y en pocos años lo logró. Entonces, Perú está en ese mismo camino de pasar a Colombia y a México en pocos años si no lo detenemos. En los nombres no creo que sean tan relevantes, pero sí creo
por ejemplo, que el acto de poner un explosivo en el Ministerio Público sí es un acto terrorista. Te van a decir algunos que no hay ideología terrorista, ya, ese es otro debate. Pero no es un acto de amedrentamiento contra un ciudadano para que pague un cupo. Es un acto de fomentar terror contra el Estado mismo. Lo de la semana pasada, ¿no? La minera Poderoso también, que se derriban torres. Así ¿Eso cómo lo llamamos? Por eso. Entonces, ya, más allá de cómo llamemos a delito, no se trata de cambiarle el nombre. Siempre me puse el tema de terrorismo urbano, que aparte de los proyectos eran muy malos, ¿no? De ley. Pero si eso viene acompañado de algunas medidas excepcionales, para momentos excepcionales como el que estamos viviendo, estaría totalmente de acuerdo. Repito, si seguimos amenazando fiscales y jueces, terminaremos, por ejemplo, con los jueces sin rostro. Y vamos a tener que hacerlo, aunque no le guste a muchos. Pero tendremos que proteger al juez y al fiscal para que no lo maten a ellos o a su familia y puedan administrar justicia, porque esta gente los va a amenazar. Y tendremos que hacer, por ejemplo, mi colega que habla de armar a la ronda. ¿Cómo se llamó eso que ya hizo el Perú? Comités de autodefensa. El Estado peruano ya armó a las comunidades campesinas donde había poca presencia del Estado para que se defiendan de Sendero Luminoso. Y funcionó. Claramente, la captura de María Guzmán, más los comités de autodefensa, o sea, haber armado a las comunidades, fueron las dos columnas que sostuvieron la destrucción del terrorismo en el Perú. ¿Estamos en esa época? ¿Estamos en esa época como para volver a esa figura, alcalde? Estamos iniciando. A un paso estamos. Pero con más muertos que en aquella época. Ojo, con más asesinados. Y una ferocidad además tremenda, ¿no? Yo recordaba el día de ayer cómo estábamos hace un año. Y el nivel de violencia, de audacia de esos criminales ha incrementado tanto que uno se pregunta, caramba, si esto no le ponen freno de una buena vez, si las autoridades no se hacen cargo, nos vamos al abismo. Tatiana, tenemos una presidenta de que, repito, no le importa la vida de los peruanos, no le interesa. Está en Suiza ella y ella está feliz ahí. En alguna parte de su cabeza cree que va a traer inversiones a un país donde se dinamita la fiscalía. Por favor, donde no hay seguridad ciudadana, no hay inversión. Ya Estados Unidos mandó la alerta, la primera, hace más de un mes, para que sus conciudadanos tengan cuidado antes de venir acá y procuren ir a otro país antes de llegar al Perú. El año pasado el Perú tenía un poco más de 3 millones de turistas y Chile 4,5 millones. Sí, no somos por debajo. Entonces, obviamente, la delincuencia, la violencia, tira abajo el turismo, destruye la inversión. O sea, esto es muy grave. No solamente perder lo más importante, que es la vida de los hombres y mujeres y niños de este país. Quiero compartir también con ustedes una declaración que nos ha dado el general Marco Conde respecto a un peligroso delincuente también conocido como el Monstruo, que opera en la zona de Lima Norte y que está fugado del país, está como buscado, y se ha tenido ahora referencias de que estaría en Brasil, desde ahí estaría operando, y no solo en Brasil, sino que parece que en otros países, o sea, una organización criminal que se está expandiendo por otros países, al mismo estilo del Tren de Aragua. Pero los pulpos también, también están en Chile, ¿no? Vamos a escuchar al general Conde. ¿Está en Brasil entonces el monstruo? Estamos haciendo la diligencia correspondiente porque se conocía que estaba en Brasil. Se conoció que estaba en Bolivia y luego en Brasil. El jorobado actualmente, de acuerdo a lo que se conoce, ha sido sentenciado a 15 años, un fallo adelantado, ¿no? Está preso, seguimos desarticulando gente relacionada a él, lo seguimos capturando y en este caso el monstruo con los hermanos han tenido conexión, han tenido comunicación telefónica y es por eso que vengo trabajando actualmente con la policía brasileña, con la policía de Paraguay y la policía de Bolivia, así como otros individuos que están en Argentina, que le responden al monstruo. Imagínense pues, en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Tengo que ir finalizando, pero, alcalde, nos cuenta si mañana finalmente se logra reunir con el jefe de gabinete, Gustavo Briancén. Debería recibirlo, el problema es bastante grave. Y también el ministro del Interior, por supuesto, que pese a que usted considera que ya no debe estar en el cargo, él es hoy el titular de la cartera del Interior y tiene que reunirse con usted y coordinar lo que pasa allá. Esperamos que nos atiendan y nos escuchen. Esperamos que así sea y aprovecho las cámaras para que esto nos atienda mañana porque he viajado 30 horas y lo mínimo que merezco es ser atendido. De acuerdo, de acuerdo. Pero no solamente eso, porque claramente
ese gobierno anda haciendo en el tema de seguridad ciudadana básicamente temas efectistas. Una policía que está desatendida por décadas, entonces la presidenta sale entregando carros usados, incautados al narcotráfico de Pronavi, ¿no? A la policía. O sea, darle las obras a la seguridad ciudadana, o sea, a la Policía Nacional del Perú. Entonces, están ellos para eso, para la foto. Seguramente reciben a mi colega, se toman la foto, pero no van a hacer nada. Porque como que estoy sentado aquí frente a ti, que al gobierno no le interesa. Y anuncio claramente que todas sus medidas para la libertad tampoco van a funcionar. Cambiando el nombre, ya no es emergencia, ahora se llama control territorial, cambian el nombre, está como Caliwarma, ¿no? Cambiando el nombre al programa, ¿no? Bien, tengo que ir cerrando, que Sí. ya estoy durante el tiempo. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias también, alcalde, a los dos por habernos acompañado esta noche. Pausa, volvemos con más.